Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Rodríguez Peregrino del grupo ITA 59. Les voy a presentar la tarea 14, que es acondicionador de señal. Esta como tal sería la tarea. Nos pidieron investigar y elaborar en tu libreta los diagramas de circuitos para configurar un amplificador operacional, además de la ecuación del que relaciona la entrada con la salida. En el amplificador inversor invierte la polaridad de la entrada de salida de corriente alterna mientras la amplifica. La señal de corriente alterna de entrada será amplificada en la salida, pero también sale desfasada a 180 grados, que es invertida. En este circuito, la entrada no inversor está conectada a tierra. La tensión de salida está conectada al terminal inversor, mientras una resistencia R1. Y finalmente, la resistencia de retroalimentación RF está conectada entre la entrada inversora y la salida. Como tal, este sería el circuito. Y la fórmula de tensión de salida es igual a menos la división entre RF, que es la resistencia de retroalimentación, entre R1, todo multiplicado por la tensión de entrada. El amplificador inversor es el más básico de todos los amplificadores operacionales. Ayuda a lograr una salida no invertida en la etapa final. Consiste en una señal de salida a amplificar que está conectada al terminal no inversor. La retroalimentación es hacia la terminal inversora a través de una resistencia RF. Además, otra resistencia está conectada al mismo terminal inversor, conectándolos a tierra. Como tal sería este. Y nos dice que la tensión de salida es igual a 1 más RF entre R1, todo eso multiplicado por la tensión de entrada. El sumador es aquel que está diseñado de tal manera que suma las señales de entrada aplicadas para generar una salida única. Es una variante del amplificador inversor, consiste de varias entradas a amplificar que están conectadas al terminal inversor. Tiene una retroalimentación hacia la terminal inversa a través de una resistencia RF y la entrada no inversora está conectada a tierra. Como tal, este sería su circuito. Y la tensión de salida sería igual a menos la resistencia de retroalimentación. Todo eso multiplicado por la división de cada entrada que se necesite. Por ejemplo, tenemos que es la tensión 1 entre la resistencia 1 más la tensión 2 entre la resistencia 2, según las entradas que vamos a sumar. En el diferenciar, diferencia las dos entradas de tensión, la no inversora menos la inversora. Como tal, es el circuito. Y entendemos que la tensión de salida es la división entre R2, de R2 entre R1, todo multiplicado por la diferencia entre las dos tensiones, que es V2 menos V1. Después tenemos el comparador, que es usado para saber cuál de las dos señales de sus entradas es mayor. Basta con que una de sus señales sea ligeramente mayor para que cause que la salida del amplificador operacional sea máxima. Como tal, sería este. Y la tensión de salida es igual a la ganancia del amplificador operacional en lazo abierto, que son 200.000 o más, multiplicado por la diferencia de las dos entradas de tensión. Como tal comparador, lo que hace es sacar la tensión máxima que sea posible de sus dos alimentaciones, según si es positiva o negativa. Debido a que los amplificadores normalmente consumen 1.2 volts, va a sacar la tensión de alimentación menos lo que consume como máximo. El integrador, esta configuración del amplificador operacional, realiza la función matemática de la integración, es decir, la señal de salida es la integral de la señal de entrada. La tensión de salida es proporcional al área bajo la curva de entrada de cualquier instante, como tal sería esta. Y la fórmula de salida es igual a menos 1 entre RC, la integral de la tensión de entrada. El diferenciador, esta configuración realiza una función matemática de la derivación, es decir, la señal de salida es la derivada de la señal de entrada. Como tal, es esto. Y su fórmula de salida es igual a Vout menos RC multiplicando la derivada de la tensión de entrada. El convertidor de tensión a corriente, en algunos casos se requiere convertir una señal de referencia de tensión eléctrica. Se usa el convertidor de tensión a corriente para obtener el valor que sería la corriente de una tensión dada. Como tal es este. Y la fórmula de la corriente de salida en este caso es igual a la corriente de entrada, que es igual a la tensión de entrada entre la resistencia 1. Y eso sería todo. Muchas gracias.